A ver, vamos a ponernos en marcha, en plan. Ok, pues vamos a empezar el directo y que hoy va a ser el primer directo que haga de la serie que estoy haciendo sobre crecimiento personal y todo relacionado con la salud, la psicología, la nutrición, el deporte. Aquí, eso es. ¿Qué tal, gente? Bueno, vamos a saludar. Qué bueno. Pues nada, ahí hemos invitado, le he enviado la solicitud a Diana, que va a ser eh, la entrevistada hoy y nos va a compartir su experiencia en psicología positiva, que ha hecho una especialización ahora. Hola Diana, Hola, Juanfer. buenas, bienvenida aquí a la primera entrevista en directo por Instagram. Gracias. Sobre crecimiento personal, psicología, nutrición, deporte, todo Así es. aquello, bueno, referido a la salud, tanto mental como física. Ujú. Y nada, pues vamos a empezar. Y nada, simplemente te voy a introducir un poquito de lo que hemos estado hablando ahora. Sí. Pues Diana es colegiada en psicología y especialista en psicología positiva. Y tiene su Instagram súper interesante, muy buen contenido sobre superación, resiliencia, compromiso y básicamente mucho mensaje de amor y autoestima. También Sí, ofrece así sesiones es. para adultos, para parejas y también adolescentes. Ujú. Y he visto ahí algunos aportes que das para padres, ¿no? Con los hijos. Me Sí, parece muy también. chulo. Hola Javier, hola Lorena. Mira, tenemos aquí gente que se nos va uniendo. Pues nada, con esta pequeña introducción, te doy la bienvenida a entrevistas sanadoras, que les llamo yo. Y Sí. cuéntanos un poco, a ver, ¿qué te motivó a entrar en psicología? Bueno, Juanfer, primero que todo, muchas gracias por la invitación, por haber pues confiado y aparte pues haberle gustado mi página. Realmente he notado el apoyo y es todo esto que me ha motivado, son muchas cosas. Experiencias personales, también vivencias o cosas que había visto, que veía. Entonces, eso fue lo que yo dije, no, tengo que estudiar y, o sea, me nací a hacerlo porque veía la necesidad, ¿sí? De poder orientar a las personas, de orientar a los jóvenes, de motivarlos y decirles, no, no se pueden quedar anclados ante el pasado, ante el dolor, ante las humillaciones. Entonces, como que todo eso implicó que empezara a estudiar y esforzarme por obtener este título, que hace aproximadamente unos meses lo tuve, pero debido a las circunstancias que estamos viviendo, pues ha sido un poco difícil el trabajo, conseguir un trabajo así como estable. Entonces dije, bueno, voy a hacerlo de manera independiente, ¿sí? O sea, ofrecer mis servicios de manera independiente porque tengo muy claro qué es lo que quiero hacer con mi profesión y el legado que quiero dejar, ¿sí? Entonces todo esto es lo que me ha llevado a cada día prepararme y continuar con esta profesión. Y bueno, muy bonito, una historia de superación, ¿no? Que es algo que Ujú, sí, también así promueves es. en tus posts, en tus historias. Y creo que tiene mucho que ver con lo que significa tu logo, ¿no? Que tiene un significado, si nos lo explicas, bueno, a la gente que nos está viendo. Ujú, sí, así es. El logo, como les explicaba la vez pasada, algunas personas como que sí tenían, digamos, la curiosidad qué significaba, porque pues la Sí. mayoría siempre colocan el significado de como de psicología, ¿sí? En el caso mío, yo quise hacerlo, digamos, algo que significara que cada vez que yo viera ese logo decía, bueno, esta soy yo, ¿sí? Esto es lo que significa para mí. Y realmente me daba, digamos, busqué unas fortalezas que estuvieran muy presentes en mí,
pero esto gracias lo logré, fue gracias al emprendimiento, digamos, al momento que inicié a estudiar como experta en psicología positiva. ¿Por qué? Porque había notado anteriormente que tenía unas falencias, que no confiaba en mí, que había muchos miedos y eso también digamos, me retenía un poco, ¿sí? Y no podía yo decir no, o sea, yo decía no, yo no puedo, o no me atrevía realmente, era ante él, ¿sí? Pero luego cuando me di cuenta de que no, que tenía muchas cosas que, digamos, mostrar realmente, yo dije, bueno, voy a buscar unas fortalezas y o sea, es como una autoevaluación, que lo que hice fue evaluarme realmente qué era lo que tenía, o sea, era, es decir, qué es lo que me estaba potenciando a mí, ¿sí? Y qué era lo que me había permitido durante años llegar hasta donde estoy en este momento. Entonces realmente comprendí y me di cuenta que una de las fortalezas era la resiliencia, esa capacidad que tenía de afrontar las dificultades, la capacidad que tenía para ver cosas positivas en momentos de pronto dolorosas o que de pronto le marcaban a uno un poco, pero era como, siempre yo trataba como de extraer algo positivo, ¿sí? O sea, decir, bueno, esto me está aportando y por eso, inclusive dentro de la página, trato de también inculcar eso, o sea, decirles, bueno, hay momentos donde sí nos ha marcado nuestra vida, nos han limitado, pero también es importante tener en cuenta que si yo extraigo lo bueno, lo que me aportó para mí, entonces eso me permite a mí crecer como persona y no quedarme ahí, ¿sí? Porque realmente todo es transitorio y esto es un proceso que pues, o sea, el mundo evoluciona y uno también tiene que evolucionar, ¿sí? Eh, Totalmente. entonces, esa palabra resiliencia, de una vez yo dije, bueno, la palabra resiliencia, ¿sí? O sea, esa fortaleza la tengo muy presente. Luego hablaba del amor. Entonces, yo decía, el amor, primero, porque yo siempre me he caracterizado, o sea, por digamos, la empatía, ¿sí? Por la solidaridad por los demás, ese amor hacia las cosas, hacia a los animales, o sea, yo soy muy sensible ante ellos, o sea, yo veo, sí, personas sufriendo, eso a mí o sea, me lastima, o sea, como que me hace daño realmente, ¿sí? Y me conmuevo ante esas, digamos, vivencias, pues a mí soy, digamos, sensible, ¿sí? Entonces digo, el amor es lo que a mí, a las cosas, todo, y también es el amor digamos, el amor que uno se tiene a sí mismo, ¿sí? También es muy importante, ¿sí? Si yo no me amo, no pretendo que los demás, ¿sí? O sea, que los demás me amen. Primero tiene uno que iniciar por uno y luego sí, pues darlo hacia los demás. Entonces, eso implicaba un poco, o sea, digamos, un crecimiento paso a paso, ¿sí? Luego de ya haber reconocido esas fortalezas, la esperanza, ¿sí? Siempre he sido una persona optimista, positiva, llena de fe, o sea, aparte soy muy espiritual y entonces todo eso me ha llevado a decir, no, la esperanza es lo que último que se pierde, ¿sí? Ante las situaciones, los momentos difíciles, el último que se debe perder es la esperanza. Y entonces yo, bueno, lo que hice fue sacar todas esas tres fortalezas que eran fundamentales para mí, que significaban mucho para mí. Lo que hice fue, bueno, vamos a mirar cómo puedo, yo empecé a dibujarlo, a plasmarlo, yo, bueno, un símbolo, a cada fortaleza un símbolo. Entonces, fortaleza, la flor de loto, de resiliencia era la flor de loto, ¿sí? Sí, Entonces yo la dibujaba, yo hice el dibujo y luego a una amiga que trabaja en lo de diseño gráfico, yo le sí. mostré mi dibujo, yo le dije, yo quiero esto, quiero que tú me ayudes cómo lo puedo arreglar, o sea, cómo lo puedo, no sé, o sea, algo que me inspire, que me identifique, que yo lo vea y me identifique. Yo no, déjeme que yo lo hago, yo listo, perfecto. Y así fue, o sea, yo lo hice en dibujo y ella me lo plasmó y eso para mí fue bajo, o sea, tal cual como lo que yo quería. O sea, cada vez que yo veía ese logo significaba mucho para mí, o sea, porque claro, ese logo está unas fortalezas muy importantes y que gracias a todo este proceso cada día, el momento que hice el proceso de autoevaluarme, ¿sí? Porque eso fue un proceso, o sea, porque como te digo, anteriormente sí había muchos miedos y como muchas inseguridades, pero era por las creencias y porque muchas veces también, no sé, también uno tiene que mirar con qué persona uno se relaciona, o sea, porque eso también es fundamental.
a veces como que tratan de limitarlo a uno y hacerle entender de que uno no vale nada y que lo que uno hace no, ¿sí? No vale. Y pues realmente a veces si uno no tiene, no está seguro y no tiene esa, digamos, esa autoestima alta, por así decirlo, pues no tan alta porque también hay que tener un nivel ni tan alta ni tan baja, sino como un nivel equilibrado, pero sí, digamos, si uno no tiene, digamos, esa autoestima, si es estable, pues fácilmente usted se deja afectar, ¿sí? Entonces, eso era lo que realmente yo siempre tenía en cuenta y pues también ha sido un proceso con psicólogos que han apoyado esto, ¿sí? Y la parte de psicología positiva es gracias a ellos, a mis profesores, que también son expertos en psicología positiva y ellos me han aportado y cada vez que yo iba a clase salía transformada, o sea, realmente, ¿sí? Porque era una clase donde decía, Diana, o sea, ¿cómo así? ¿Usted por qué tiene miedos? Porque, Diana, tú puedes más, mira todo ese potencial que tú tienes, mira más allá de lo que realmente eres. Y yo, pues sí, es verdad, o sea, ¿por qué tengo que tener miedo a las, sí, digamos, al mundo o al que dirán? Porque también, por eso también he inculcado en ciertas ocasiones de que a veces las personas, eh, uno se limita un poco el miedo al que dirán, ¿sí? ¿Qué van a pensar los demás de mí? Entonces, si yo lo hago o no lo hago, ¿sí? Entonces, eso nos limita muchas veces a actuar y hacer las cosas bien. Entonces, todo eso implicado, como le digo, es un proceso y, y poco a poco. Realmente siempre he tenido muy claro eso es un paso a paso. Uno no puede pretender de que del uno salte por allá al 10 o al 5 no, eso es un paso a paso, sí, es un constante, eso sí siempre lo he notificado, que uno debe ser constante en las cosas, en lo que uno quiera. Qué bueno, qué bueno. Entonces, Me ha encantado todo lo que has explicado. ¿Y el último de la esperanza? el de la esperanza es, Sí. pues, referente, como te decía, es de creer en los resultados positivos, ¿sí? En la espera de obtener lo mejor. Y, pero aunque también a veces también hay que tener equilibrado porque muchas veces las personas nos llenamos como de esa esperanza, sí, todo me va a salir muy bien y ya, sí, y cuando resulta que no me salió bien, plum, de una vez abajo, sí, me desmotivo. Entonces también hay que tener en cuenta de que listo, yo puedo tener mucha esperanza o fe en lo que yo quiero alcanzar, pero también tengo que mirar, digamos, qué adversidades puedo encontrar en el transcurso. Y si llego a encontrar una adversidad, ¿cómo voy a actuar ante ello? ¿Sí? ¿Cómo me voy a mantener para que de pronto eso no me vaya a frustrar y no me vaya a limitar? ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me ha encantado todo lo que has dicho, ¿no? Has tocado varios temas súper interesantes que a mí también me resuenan. Cómo a veces dejamos que nuestras voces que ya tenemos dentro, tan negativas, Uh eh, -huh. nos autodestruyan, nos limiten y nos hagan realmente mucho daño. Y como tú has dicho, es paso a paso que se vence todo eso. Yo me imagino que aquí donde estás tú ahora, con todo este proyecto por delante, con una página tan bonita que estás haciendo, ofreciendo tus servicios online, ha sido un largo camino. Sí, así es. Es sido, digamos, un proceso porque la verdad, como yo en un momento notifiqué, no lo esperaba, o sea, no tenía como otro horizonte. Y el momento que yo dije, no, o sea, puedo crear mi página enfocada hacia la psicología positiva, hacia en que las personas conozcan esas fortalezas, ¿sí? Que por eso hablamos, siempre he notificado, ahorita estoy trabajando las virtudes, son 6 virtudes de Martín Seligman, ¿sí? Cuéntame. Que es el padre, que es el padre, es el padre de la psicología positiva, ¿sí? Ujú. Él es una persona, pues él lo que hizo fue enfocarse en los aspectos positivos del ser humano. ¿Por qué en los aspectos positivos? Porque anteriormente dentro de la psicología, pues se enfocaba como en las cosas que estaban mal de una persona, más no lo que estaba bien de una persona, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Martín Seligman? Lo que hizo fue mirar qué era lo que podía potenciar al ser humano, ¿sí? Entre ellas, pues las 24 fortalezas, pero entonces él las dividió en las virtudes, en 6 virtudes, y entre esas 6 virtudes, pues se desglosan unas fortalezas, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, lo que he permitido es que el ser humano, cuando uno conoce esas fortalezas, sabe cómo está, cómo yo los estoy trabajando, pues eso es lo que me permite a mí, digamos,
creer más en mí, tener más confianza y tener muy en cuenta, o sea, en mente esas fortalezas, ¿sí? Es decir, en el momento que yo encuentro una dificultad, no, o sea, uno como que dice, no, ya no, o sea, tú tienes una fortaleza que es la valentía, por ejemplo, ¿sí? Mira, tú has sido muy valiente porque te vas a anclar ante un problema o ante una persona, o te, ¿sí? O sea, no, mira que tienes muchas más cosas, y entonces ahí empieza a jugar, o sea, es como es un juego, ¿sí? La fortaleza es un juego, ¿cómo usted las empieza a manejar internamente? ¿Sí? Es eso, lo que te permite a ti. Entonces, por eso, cuando yo conozco esas fortalezas, ¿qué fortalezas son las que yo tengo muy presentes y cuáles son las que estoy potenciando y cuáles son las que necesito también incrementar? ¿Sí? Porque hay fortalezas que las sobretrabajamos, ¿sí? O sea, es decir, puedo ser muy valiente, pero esa valentía la estoy utilizando para todo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy recargando emocionalmente, porque pues, no puede, uno como ser humano, pues, dice, hay muchas personas que lo han dicho, no, yo soy muy valiente, yo soy muy fuerte, yo me aguanto, o sea, soporto todo. Y no, realmente no, la valentía hay que, digamos, hay que saberla aplicar. Si no se aplica para todas las fortalezas, es muy importante tener en cuenta eso, porque hay personas que sobretrabajan las fortalezas, ¿sí? O sea, digamos, si son perseverantes, listo, son muy perseverantes, pero se quedan exclusivamente por ahí, trabajan tres fortalezas y ya, ¿sí? No pasan. Entonces, es muy importante ir más allá y por eso es que dentro de la psicología positiva buscamos es que el ser humano vaya más allá, ¿sí? Pero antes es que se conozca a sí mismo, ¿sí? ¿Cuáles son esas limitaciones? ¿Cuáles son esos miedos? ¿A qué le tengo miedo? Porque es que ese es el miedo lo que a mí no me deja avanzar. Y es un miedo, y es, aunque yo también lo he identificado, hay momentos donde uno siente mucho miedo, pero ese miedo no me puede limitar a mí. Es todo lo contrario. Ese miedo lo que me debe es impulsar a experimentar otras cosas, ¿sí? Entonces, es dentro de la psicología positiva, miramos eso, o sea, listo, ¿qué está pasando? ¿Qué le da miedo? Porque mira que es que he tenido, eh, digamos, la oportunidad de trabajar con pacientes que llegan es relacionado todo el entorno, ¿no? Entonces llegan y me dicen, Diana, es que yo quisiera entender las circunstancias y el entorno, los imprevistos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo no puedo alcanzar los objetivos? No sé qué, pero realmente no es el entorno, es que no eres seguro de sí mismo, ¿sí? Entonces cuando ya empezamos a decir, es que tú no eres, o sea, uno empieza a mirar y uno, no son las circunstancias, no es el entorno, eres tú, o sea, no es el medio, no es la parte externa, es que tú no crees en ti mismo, y es realmente, entonces, cuando yo le hago la pregunta, ¿a qué le tienes miedo? No, le tengo miedo, es que de pronto mis papás no me apoyen, no, es que no sé qué van a decir las personas, o mis amigos, mis hermanos, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo digo, entonces el problema no está afuera, sino está en ti, ¿sí? Entonces, cuando ya descubrimos, listo, entonces planteamos un objetivo y que nosotros trabajamos dentro de la psicología positiva, trabajamos es eso, es que digamos, planteamos el objetivo y empezamos a trabajar en ello, pero ese objetivo tiene que estar enfocado a sí mismo, ¿sí? Que todo parta desde ti, el momento para iniciar, emprender o hacer lo que quiera, eh, digamos, bueno, lo que realmente quieras cambiar o tener un mejoramiento, ¿sí? Entonces, todo viene desde adentro, todo parte desde nosotros, del momento que yo me conozco, ¿sí? Y que yo conozco cuáles son esas debilidades, que es muy importante, saber cuáles son esas debilidades, qué me está limitando a mí, qué no me deja avanzar, ¿sí? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Que es muy importante también, o sea, cuál es mi objetivo de vida, cuál es el legado que yo quiero dejar en este mundo, ¿sí? O la huella, ¿qué quiero hacer? O sea, son muchas preguntas que cuando uno se las hace, uno empieza a desglosar y uno empieza a mirar, listo, a mí me gusta esto, me gusta lo otro, entonces ahí es donde uno se empieza a enfocar, es como, es más de proyección y conocerse uno mucho, o sea, es eso, no tener miedo a uno conocerse porque también hay personas que tienen miedo a eso, ¿sí? A descubrir cosas que de pronto no querían descubrir o que no conocían o que sí las conocían, solo que las tenían ahí guardadas, ¿sí? Entonces, es como, es eso lo que buscamos. Qué bueno, es, es como, bueno, el proceso que todos pasamos, que tú has contado al principio de la entrevista, ¿no? Que pasaste por una introspección, ¿no? Ujú, Y ver qué te ocurría, eh, ver tus limitaciones, tus miedos ujú, y buscar lo que te ayudaría
a superar todo ello, ¿no? sí, Entonces, eh, creo que pues siempre, ¿no? Está muy de moda, las películas de Disney hablan de esto, de tú eres lo importante, ámate a ti, sí, ¿no? Introspección y luego un poco como que de parte filosófica, psicofilosófica, ¿no? En quién soy yo, qué quiero, cuál es mi legado, cuál es la huella que quiero dejar ujú, para dejar un impacto y conectarse más con la vida, ¿no? sí, así es. Me gusta todo lo que estás contando y no sé para dónde te gustaría tirar más ahora. Y a mí me gustaría ahondar un poco más en esto de Martin Seligman, que has contado de las 24 fortalezas, 6 virtudes, si te Mm, apetece, ¿no? Si no, pues miramos de otra cosa, pero yo creo que a la gente también bueno, le puede interesar, ¿no? Trabajar, ujú, quizás si quieres compartir alguna virtud, que hablar de una virtud, o porque veo que tus posts hablas de ello, ¿no? De la virtud de la valentía que has comentado antes. ujú. Estaría interesante desarrollarlo un poco. Bueno, realmente es como les comentaba, Martin Seligman es el padre de la psicología y es el autor del libro La auténtica felicidad, que en ese libro pues explica todo el proceso como cómo fue que quiso indagar un poco más sobre este enfoque, ¿sí? Sí. ¿Y por qué? Porque él veía que los seres humanos pues nos potenciábamos mucho más cuando nos sacaban aspectos positivos, ¿sí? O sea, cuando empezaban a decir, no, mira, es que tú tienes esto, ¿por qué te estás quedando ahí? ¿Por qué crees en lo que dicen los demás? Cuando, sí, o sea, realmente es la percepción de ellos, no la tuya, ¿sí? Entonces, él empezó a centrarse más en ello, pero es que, digamos, últimamente los mitos y todo lo demás habla de que la psicología positiva nació ahorita a los años 2000, pero realmente la psicología positiva fue en 1954 por Abraham Maslow, quien la nombró por primera vez, psicología Mm, positiva, mm, ¿sí? Y él hablaba en el libro La personalidad de la motivación, creo que es, mm, y él fue el primero que dio a conocer, ¿sí? Esa de hablaba sobre digamos, los aspectos motivantes de las personas, que era lo que los motivaba al ser humano. Pero entonces Martín Selman lo que hizo fue profundizar un poco más en ello, y ahí fue donde empezó digamos, a mirar, porque son muchas fortalezas, ¿sí? Pero él lo que miró fue que de esas 24 fortalezas, pues se desglosan muchas más, ¿sí? Entonces él buscó las que como que el ser humano se identificaba más, y de ahí pues empezó a trabajar, ¿sí? Y por eso hablaba también de la felicidad, ¿sí? ujú. Porque también es muy importante, ¿no? La psicología positiva, pues también trabajamos es eso, o sea, el concepto de felicidad no solamente es, ay, sí, voy a ser feliz, voy a ser positivo y ya, ¿sí? Realmente Martín Sena lo que nos ha invitado es que la felicidad se tiene que vivir el día a día, ¿sí? La felicidad también depende de ti, o sea, es algo que yo decido hoy ser feliz, ¿sí? Hoy me pongo, o sea, es disfrutar de cada cosa que yo haga, o sea, día a día, independientemente de las situaciones o los momentos difíciles, porque es que la felicidad la estábamos, como Martín se me hablaba, o sea, se estaba proyectando hacia a la parte externa. Por ejemplo, muchas personas decían, es que la felicidad es cuando yo tenga, no sé, podamos decir una casa, por ejemplo, un carro, sí, las cosas externas, o cuando yo tenga mi familia, ¿sí? Y realmente entonces lo que uno hace es, bueno, si el día que tú no tengas el carro, no puedes alcanzar o tener el carro, la casa, la familia, entonces tú no vas a ser feliz. Entonces ahí es donde él como que, o sea, la persona se empieza a interrogar, pues, sí, o sea, estoy proyectando esa felicidad, por eso se habla de que hay muchas personas que dicen, no, es que hay ahorita una pandemia, por ahí vi un contenido que decía que la pandemia, de que las personas no eran felices, ¿sí? Y que era el concepto errado de que la psicología positiva, que era el pensamiento positivo, pero es que la psicología positiva no está enfocada en el pensamiento positivo, ¿sí? La psicología positiva va más allá de un pensamiento positivo, o sea, lo que busca es que el ser humano se conozca y que mire que la felicidad la encontramos en cualquier instante, o sea, en todo momento, y por eso la invitación a ser conscientes de lo que estamos haciendo,
¿sí? De una atención plena, ¿sí? Para que eso me permita a mí ir más allá y aparte disfrutar y por lo tanto pues tener un equilibrio emocional y pues por lo tanto también un bienestar, ¿sí? Que es lo que a mí me incrementa y me aporta a mí en para poder lograr ese concepto de felicidad. Pero entonces es eso, o sea, Martín Seligman lo que buscó fue mirar cómo podía potenciar el ser humano y de qué manera lo hizo fue por medio de las virtudes, y las virtudes son 6 virtudes, ¿sí? Yo he trabajado, bueno, he trabajado sabiduría, conocimiento dentro de la página, coraje, justicia, y las otras son trascendencia y humanidad, que hacen parte, entonces de ahí, por ejemplo, de la humanidad hablábamos del amor, de la amabilidad y la inteligencia social, ¿sí? Es una virtud, o sea, la virtud de la humanidad que implica, pues el amor, o sea, dentro de esa virtud está esos valores, ¿sí? 3 valores, que es el amor, la amabilidad, es decir, ser generoso con las demás personas, y la inteligencia social, que eso implica es cómo, o sea, en ser empáticos con las otras personas, ¿sí? Y no siempre ir más, digamos, creernos un poco más, sino al contrario, o sea, ponernos como en la posición de la otra persona para poderlo comprender mejor, ¿sí? Y entender por qué él está actuando así. Entonces, eso es lo que busco, o sea, es que el ser humano empieza a mirar mucho más allá y que empieza no a juzgar, porque también es eso, o sea, que el ser humano no juzgue sin antes no descubrir qué hay detrás de eso, o sea, por qué ese comportamiento, por qué ese pensamiento, ¿sí? Entonces, es como eso lo que él busca, o sea, y realmente lo que nosotros trabajamos. Qué bueno, muy bueno, muy bueno. Ostras, me ha gustado que es como, es que me vienen ahora tantas cosas, por ejemplo, ahora me venía lo del mindfulness, Ujú, como ser feliz es estar consciente de aquí y ahora, ¿no? De qué ujú, es lo que hacemos, porque a veces, bueno, yo incluso muchísimas veces voy como un pollo sin cabeza por ahí, sí, y no siendo consciente de mis decisiones o no tomando yo mi propia responsabilidad, ¿no? ujú, Es como comentabas al sí, principio de una paciente o un paciente tuyo que echaba la culpa a los demás, ¿no? Que porque mi madre o mis hermanos, primos, amigos no me dejan hacer tal ujú, cosa. Entonces es como que la psicología positiva, por lo que estoy entendiendo, pone el énfasis en ser responsable y darnos cuenta que ya tenemos todo lo que necesitamos para ser felices dentro nuestro. ujú, Y me así es. parece muy bonito y al mismo tiempo la sensación que me da es aterradora, porque es como ser positivos incluso si perdiese todo, ¿no? Si perdiese todo lo material, podría seguir siendo feliz y sería un golpe muy duro para mi ego. Y eso Ujú, es lo que me aterra, ¿no? Es decir, el ego le gusta llenarse de cosas, pero cuando lo despojas de todas esas cosas, me siento desnudo, ¿no? ujú, Y la psicología positiva viene a decir lo contrario, no, ya tengo todas las herramientas necesarias para ser feliz. Eh, ujú, así. y creo que conecta también con la abundancia y el agradecimiento. Ujú, sí, es eso, o sea, con la abundancia, digamos, del agradecimiento parte también el pasado, ¿no? Nosotros cuando hablamos del pasado también tratamos de que la persona lo vea con gratitud, ¿sí? Que gracias a estas experiencias hoy soy la persona que hoy soy, ¿sí? Y lo digo desde mi concepto personal, hubieron muchos momentos donde yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? Mira que sí, o sea, digamos desde muy pequeña por situaciones asumía responsabilidades que en mi momento, pues consideraba que no, sí, o sea, a mi edad, era menor de edad y pues tenía que ser cargo de mis hermanos, de la casa, por situaciones personales.
Y hubieron cosas que en momentos donde uno se cuestionaba, uno decía, no, o sea, a mí por qué me tocó esa vida así, por qué tuve que sufrir así, por qué no tuve que ser igual que los otros niños, pero ahorita es que gracias digamos, a ese autoconocimiento, puedo decir, gracias a esa experiencia, a esa responsabilidad que asumí, hoy puedo decir, me siento, o sea, segura de lo que quiero hacer, soy responsable ante todo, o sea, lo que yo hago ahorita, o sea, es un compromiso, me comprometo, o sea, y es por eso, porque de muy pequeño yo dije, claro, si no hubiese sido así, pues de pronto en ese momento, pues sí lo hubiera logrado, pero no tan temprana, o sea, siempre como que me he caracterizado así, mi responsabilidad ante todo, la puntualidad, o sea, siempre he sido, sí, como todo, o sea, muy, eh, si yo me comprometo con algo, tengo que hacerlo, ¿sí? Porque es que eso soy yo, o sea, es por eso, o sea, esa soy, o sea, es gracias a esa experiencia que viví. Entonces, Ujú. ahorita yo veo, gracias, veo el pasado con gratitud y por eso yo digo, gracias a ese pasado, mira la persona que te has convertido, ¿sí? O sea, entonces uno se empieza, y los pacientes con los que he trabajado, yo les digo, miren el pasado y se dan cuenta, sí, bien, es verdad, gracias a esto, hoy soy esto, hoy tengo, sí, tengo estas cosas, he logrado ser más valiente. Entonces, o sea, uno empieza como que, y es más, eso es lo que también me permite ahorita, digamos, si en cualquier momento llegamos a presentar una dificultad y eso, lo que yo hago es relacionar. Yo digo, bueno, si hace unos años superé, ¿por qué ahorita no lo voy a superar? Pude hacerlo y por qué lo hice, ¿sí? O sea, ¿cuál fue lo que me motivó a hacerlo? Porque ahorita no voy a poder hacerlo si yo hace unos años lo hice. Entonces, ahí donde uno también empieza a estructurar todas esas experiencias, a crear y digamos, aportar o a mirar cómo puedo solucionarlo. Entonces, eso me permite no quedarme ahí anclado, ¿sí? Sino al contrario, es ir más allá, es crecer, ¿sí? Entonces, como es todo eso, digamos, siempre tener en cuenta de que todas las experiencias, sean buenas o malas, te están aportando algo y cuando tú eres consciente de ello, pues eso te hace crecer, o sea, como persona, ¿sí? Realmente. O sea, y vivir plenamente, vivir en bienestar, vivir feliz de lo que estás disfrutando. Claro está que hay momentos donde uno dice, llegan sus momentos, donde hay días donde uno dice, yo no quiero hacer nada o me siento así como motivado, pero es normal, o sea, eso es normal. Sí, ya no es normal cuando de pronto pasan días, semanas, meses, ¿sí? En la misma situación donde uno dice, bueno, algo está pasando, ¿sí? Pero hay días donde uno dice, bueno, es por esto, ¿sí? Entonces uno como que uno es consciente, pero es muy importante ser consciente que está pasando, porque estoy así, ¿sí? Entonces, todo eso me implica que pueda yo estar en bienestar, digamos, diariamente, o sea, que yo esté feliz, que no, al contrario, no me esté de pronto desencadenando más adelante enfermedades, que eso también puede ser, digamos, nos puede perjudicar, ¿sí? Entonces, es como la invitación, ¿sí? Lo que yo trabajo, pero en mi caso, ¿sabes eso? Mire qué está pasando, por qué está sintiendo esa emoción, por qué a veces, porque las emociones de alguna manera lo estamos expresando en el cuerpo. Dolores de cabeza, dolor de espalda, dolor en el estómago, o sea, en el cuerpo lo estamos expresando, algo está mal, ¿sí? Cuando ya, por ejemplo, el insomnio, pues no puedo dormir, algo está pasando. ¿Qué está pasando por mi mente? Hay personas que me dicen, no, yo no pienso nada, o sea, yo digo, ¿cómo que no vas a pensar nada? O sea, si no puedes dormir, algo está pasando, entonces tiene que estar en alerta, es una alerta que realmente el cuerpo te pone como en alarma, hey, mira que algo está pasando, mire qué puedes hacer, porque si tú sigues así, vas a llegar, digamos, a un estado, pues, digamos, no esperado, ¿sí? Y que a veces lo ven como normal, pero no, o sea, normal es cuando yo digo, bueno, unos días o que uno reconozca qué está pasando, pero ya cuando es muy persistente, ahí sí ya hay que buscar ayuda, como Sí, eso es lo que siempre exacto. enfocamos. Normalicemos ir al psicólogo o al psicoterapeuta, normalicémoslo. Sí, sí, es verdad, es resignificar el pasado y sacar siempre algo, alguna enseñanza de lo que hemos vivido es súper, 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 no sé cómo decirlo, como que ayuda un montón aprender esas lecciones que nos pone en la vida. Y Ujú, ahora que has comentado lo de, en un momento has comentado el encierro que estamos viviendo, ¿no? Y que tú ujú, has sido
resiliente y proactiva, emprendedora, y, y trabajar en tu página, en ofrecer asesoría online. Mm, ¿Qué tip prácticos si nos podría regalar como un tip o un ejercicio que podemos hacer en momentos que vemos todo gris o oscuro? Algo práctico. Bueno, ante ello siempre es, digamos, primero hay que comprender que hay situaciones donde puedo controlar, como hay situaciones donde yo no puedo controlarlas, ¿cierto? Entonces, cuando yo logro primero comprender, por ejemplo, la situación que estamos viviendo de la pandemia, esa situación o sea, no, yo no la puedo controlar, ¿sí? O sea, yo no tengo, o sea, acá ya nos toca desacatar a las órdenes, digámoslo, a los, así me escapa la palabra, a los cuidados, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer es eso, o sea, primero pensar qué es lo que yo tengo realmente, o qué es lo que qué puedo controlar, ¿sí? Listo, en esta situación no lo puedo controlar, yo no puedo controlar la situación, ¿qué me queda a mí? Primero aceptarlo, listo, cuando yo comprendo, listo, lo acepto, ¿sí? Entonces ya me empiezo a mirar cómo, de qué manera puedo, digamos, hacer que esa situación no me vaya a afectar mentalmente, porque es que las personas digamos, empiezan a ver el futuro, si nos como que mentalmente miramos lo peor del futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué entra ahí? La ansiedad, ¿sí? Entonces, cuando es un exceso del futuro, ahí empieza la ansiedad. Entonces, por eso ya no puedo dormir, por eso no, a todo momento es estresado, el mal genio. Entonces, ante la invitación, primero que todo, ya ahorita que estamos la mayoría que están trabajando desde casa, es organizarnos, ¿sí? Mirar cuáles van a ser mis labores dentro de la casa. Por ejemplo, bueno, a tales horas hay personas que están trabajando pues en horario habitual, listo, el horario de 8 a 12 estoy trabajando, pero también es importante tener su media hora de descanso, ¿sí? O sea, porque es que las personas ahorita también se están sobrecargando laboralmente porque estamos desde la casa, ¿sí? Entonces también hay que ser conscientes de ello, o sea, independientemente de que esté en la casa, hay que también ser conscientes de que me estoy cuidando, o sea, no es porque no, o sea, sea un castigo, porque muchas veces lo ven como un castigo, no es un castigo, es que debemos cuidarnos, o sea, es algo que es en el mundo, es algo mundial, o sea, es algo que no, o sea, fue algo imprevisto, ¿sí? Y que muchas personas, como yo, teníamos muchos planes y ahorita yo le digo, no, están en pausa, todos nuestros planes, nuestros proyectos están en pausa, ¿sí? O sea, hay una pausa y ya, o sea, nos tocó mirar otras alternativas, pero nuestros proyectos seguirán más adelante, ¿sí? Entonces, esa es la invitación, o sea, hay que mirar que esa situación no la podemos controlar y que si estamos en la casa es porque realmente necesitamos cuidarnos. Claro está, hay personas, y yo lo entiendo y también pienso por ellas, que hay personas que no tienen que salir a trabajar, o sea, porque si no salen a trabajar, pues las personas, o sea, que comen, ¿sí? El arriendo, o sea, entonces uno también comprende esa situación, para ellos es difícil, pero entonces lo importante es eso, o sea, siempre tenga pendientes de sus autocuidados, se estén cuidando, hagan ejercicio, también la invitación, ¿no? El ejercicio, así sea media hora, 1 hora, o sea, hacer ejercicio, comer bien, una alimentación adecuada, compartir tiempo en familia, compartir con los niños, que es muy importante en este momento, hablar mucho con los niños porque ahorita también hay una afectación pues bastante, digamos, tensa en el sentido de que los niños también están teniendo problemas de salud mental, ¿sí? Por lo mismo, porque ellos también, o sea, hay niños que pues no han comprendido la situación, o los papás no han dado todavía a entenderles cómo es esto lo que estamos viviendo, y pues niños se están frustrando, se están volviendo irritables, y las señales es eso, los niños se aíslan, los niños se vuelven groseros, no comen, entonces los papás tienen que también ser muy conscientes qué está pasando, o sea, más en el caso del niño, porque está actuando así, si hace unos días jugaba, ahorita porque ya no está jugando. Entonces, que el papá también esté muy pendiente y comparta tiempo con el que jueguen con los niños, es muy importante hacerlo, ¿sí? Entonces, eso implica, entonces todo es desde casa, y que seamos todos, o sea, seamos muy conscientes, ¿sí?
o sea, tampoco nos creamos esos pensamientos tan negativos de las cosas, una percepción del mundo de que no, todo va a cambiar, o sea, hay personas que me han comentado y yo digo, no, espera, o sea, las cosas tampoco, así como tú, o sea, piensas que las cosas van a ser peor, yo también puedo decirle a usted, no, las cosas van a ser de otra manera, ¿sí? O sea, van a ser mejor. Entonces, todo es consciente, seamos conscientes de lo que estoy haciendo y no, o sea, el ejercicio, organizarnos en casa, o sea, es importantísimo, sí, es fundamental. Sí, es una situación que no podemos controlar. Esta pandemia pues ha afectado al mundo entero y hay que como que recolocarse y reinventarse como se pueda, ¿no? Sí, así es. Sí, y todo empieza por ser conscientes de nuestra situación. O sea, es lo que venimos hablando, una introspección es importante, ¿no? Y Ujú. como he hablado con colegas de la salud mental, es súper importante hoy día, más que nunca, la ayuda de un profesional de la salud que dé apoyo a este Ujú. estrés, a esta ansiedad, a esta, no sé, mm, no sé, a esta situación, ¿no? Más que nunca. eh, y los niños. Yo tengo un peque y como te has dicho, hay que explicarle a los pequeños la situación, estar con ellos, darles soporte. Y eso, Así es. me gustaría que también hablaras un poco, no sé, sobre los padres con el tema de los niños. No sé, lo que quieras compartir sobre esto, porque eh, para los padres que nos estén viendo o futuros padres, no sé, que les pueda servir. Cuando estamos con los hijos, pues hay un desgaste energético, ¿no? Porque hay que estar en cuerpo, o sea, hay que estar físicamente, ¿no? Por ellos, y más cuando son pequeños. ¿Qué les dirías Ujú. a estos padres para ese autocuidado, ¿no? Porque venimos hablando, pues, del autocuidado, de cuidarse, de amarse a uno mismo, pero yo creo que cuando nos damos demasiado y ponemos nuestra atención en algo externo, en este caso nuestros hijos, nos descuidamos. Y al descuidarnos, eso es contraproducente. ¿Tú qué dirías a Ujú. esos padres, madres, que para que se cuiden? ¿Qué pueden hacer? Bueno, realmente, digamos, ahorita teniendo en cuenta que, digamos, estamos todos en familia, es importante, como le digo, el cuidado en el sentido de cómo estoy actuando, qué estoy pensando, ¿sí? Si los papás están recargando emocionalmente, por eso hablamos también de la inteligencia emocional, ¿sí? Y en un momento hablé sobre ese tema de inteligencia emocional porque es muy importante reconocer cómo juegan esas emociones en mí, ¿sí? Y por eso es importante también mirar qué le estoy aportando al niño en este momento, ¿sí? Y entonces por eso también hablamos de las emociones básicas, cómo enseñar a nuestros niños esas emociones básicas, porque todo parte desde nuestra mente, ¿sí? Y si yo no reconozco esas emociones, lo que yo estoy sintiendo, pues fácilmente puedo caer, o sea, ante un, digamos, no sé, o sea, un trastorno más adelante, ¿sí? Se pueden desencadenar muchos trastornos, entre ellos la depresión, que es lo que ahorita también se está incrementando en el país, es la depresión en el sentido de bajo estado de ánimo, ¿sí? De todo lo que estamos viviendo. Entonces es por lo mismo, o sea, porque las personas, digamos, están como dejando a un lado esa parte de mis emociones y no estamos reconociendo realmente cómo están jugando esas emociones en mí y eso es lo que también parte de ahí todo, o sea, todo parte de momento como lo que, como lo que estoy pensando eso se ve reflejado en mis acciones, ¿sí? Mis emociones implica también en mis acciones. Entonces, ante ello, lo importante es el control emocional, ¿sí? Ser conscientes de esas emociones que están presentes. Con referente a los niños, porque ahorita hay niños que sí están muy, digamos, pues, diga,
¿cómo se llama? Irritables ante la situación, ¿sí? Que no han comprendido fácilmente qué es lo que está pasando, que buscan es salir. Es muy importante explicarles a ellos qué es lo que está pasando por medio del juego, los dibujos, para que los niños también comprendan. O sea, es una estrategia que, porque también, digamos, pero también hay que mirar que hay papás que se exceden y les meten miedo a los niños, ¿sí? O sea, no, o sea, yo le puedo contar a mi niño lo que está pasando, pero no es meterle miedo, porque si no, si yo le meto miedo al niño, pues efectivamente el niño sí va a reaccionar no de una mejor manera, sino todo lo contrario, es el miedo a salir y ya no va a querer salir porque el papá, por eso es muy importante, el papá cómo está actuando ante ello, ¿sí? Porque lo digo en un momento que también tuve la experiencia con una mamá, me manifestaba, es que yo ni siquiera comprendo esa situación, yo tengo mucho miedo y no sé cómo hacerlo con mi niño, o sea, cómo transmitir. Entonces yo le explicaba, lo que yo te explicaba ahorita. Hay situaciones, entonces yo le hice la comparación, hay situaciones donde yo las puedo controlar, otras situaciones donde no las puedo controlar. Entonces, si tú no controlas eso, si empiezas a mirar que no, tengo mucho miedo, pues se va a generar un estrés, o sea, estrés y el momento que ni siquiera vas a querer compartir con tus hijos, ni siquiera vas a escucharlo y me dijo, sí, eso es lo que está pasando, yo tengo mucho miedo y me da miedo que los niños, sí, o sea, ellos salgan afectados y todo eso. ¿Sí? Los niños van a sentir lo que tú estás sintiendo. Entonces, si tú no controlas eso, pues tú le vas a aportar a sus hijos y los hijos somos, digamos, siempre sabemos cuando los papás están bien, cuando los papás están mal. ¿Sí? Si están preocupados, si tienen miedo, uno percibe esas emociones, esas energías, o sea, como que algo está mal en mi familia, algo está pasando. Entonces, y más en los niños pequeños que ellos aún no, ¿sí? Entonces, por medio del dibujo usted le puede expresar de qué manera que estamos viviendo, ¿sí? Pues ponerle, bueno, afuera, desde que estamos en casa, nos estamos cuidando, porque afuera, entonces uno empieza a mirarle, bueno, el virus, sí, pero no ir más allá, meterle miedo, no, que es que se puede morir, que no, o sea, porque los niños no necesitan, solamente es eso, que estamos en casa, nos estamos descuidando, ¿sí? Y que este confinamiento, pues tarde o temprano, pues realmente vamos a salir de ello, ¿sí? Pero que tratemos de que en nuestra casa siempre hayan actividades recreativas, incluso en mi página, no en mi página, sino en el Facebook sí trato de compartir mucho contenido referente a actividades recreativas en casa, de los papás con sus hijos, de jugar, de que juegan, de que le pongan actividades de motricidad con los niños. Todo eso implica que el niño esté, sí, activo, que no tenga, y también es eso, las noticias, sí, que también es como ese control de qué información estamos percibiendo, estamos recibiendo a diario, porque eso también me genera miedo, ¿sí? Entonces, todo eso implica como es una organización y que el papá sea muy consciente de qué estoy sintiendo, qué le puedo aportar al niño, ¿sí? Porque es que hay papás que son muy, digamos, irresponsables en ese aspecto, porque como ellos sienten, no, o sea, no les importa lo que los niños sientan, ¿sí? O sea, y se descuidan ellos mismos y descuidan a los niños y realmente, pues, por eso terminan un caos, realmente. Claro. Mm. Pues me parece muy, muy interesante, ¿no? Lo que has dicho, el control de las emociones, reconocer qué estoy sintiendo, ¿no? Esas de las cuatro emociones básicas. Bueno, hay quien Mm. dice que hay más emociones básicas, pero ser consciente y luego explicárselo a los hijos de forma tranquila, con, no sé, y si son muy pequeños, pues algo más visual, más emocional, con un tono de voz, pues tranquilo, ¿no? Y me parece Cuentos, exacto, por medio de los cuentos lo pueden hacer explicando las bonitos. emociones básicas, ¿no? Sí, Nuestras emociones básicas lo podemos hacer por medio de los cuentos a los niños. Y claro. digamos la parte también de hacer las caritas que el niño aprende a identificar, bueno, una carita triste, una carita alegre, una carita llorando, ¿sí? O sea, algo Sí, muy creativos, que seamos muy recreativos, aparte, pues encontramos muchas informaciones respecto, pues en Google, ¿sí? Con sí, referentes a esas emociones básicas. Entonces es como también enseñarle a los papás que es importante que los niños aprendan a identificar esas emociones. Por eso hay niños que yo incluso en un momento compartí, que niños que uno ve, uy, no, es que son muy groseros, esos niños hacen muchos berrinches, pero es por eso, porque ellos no comprenden, o sea, no logran identificar esas emociones básicas, ¿sí? Entonces, por eso actúan así muchas veces, no, uno, ¿por qué está bravo? Y ellos no, o sea, ellos aparte de que no tienen ese control emocional, por lo que quieren todo, o sea, cuando hacen sus berrinches, ellos quieren, o sea, lo hacen con un fin, que es que les den lo que ellos quieren, ¿sí?
Entonces, por eso es importante también a enseñarles a hablar mucho con ellos. Es que el diálogo en una familia es fundamental, ¿sí? De expresar a los niños no, o cuando, por ejemplo, van a salir, que los papás les explican a los niños, bueno, vamos para tal lado, en tal lado no me vas, ¿sí? No vas a pedir, o si vamos, si vas a comprar algo o quieres algo, me lo pides, pero no vas a hacer, o sea, siempre como programar mentalmente a nuestro niño para que el niño sea consciente, listo, vamos para tal lado, pero ya sé qué debo hacer y qué no puedo hacer. ¿Sí? Es muy importante para que el niño no forme esos shows en las calles, por ejemplo, que uno ve, o en los centros comerciales, son niños eh, llorando, gritando, pero es muy importante es eso, o sea, que los papás sean conscientes, explicarles a los niños de qué vamos a hacer, cómo es el manejo emocional, que aprendan a identificar en ellos y también que los papás lo hagan, ¿sí? Porque hay papás que tampoco pues controlan esos, cuando están estresados, pues también los tratan mal a ellos, los insultan, entonces eso implica mucho, o sea, también todo parte también del papá, ¿no? Que el papá también sea consciente y le brinde un apoyo al niño, porque hay papás que dicen, no, es que no entiendo por qué mi niño es así de grosero, pero si el papá es grosero, por ejemplo. Entonces, o sea, es algo, es algo como que hay que trabajarlo, o sea, Sí, mucha conciencia, de poner mucho empeño en ser conscientes, en darnos cuenta, ¿no? Sí, sí, vivir en el presente. pecamos muchas veces por inconsciencia, más Sí, que, yo creo, mi creencia es más que por maldad, por, no sé, es algo más un acto de inconsciencia. ujú, Eh, claro, tú estás allá en Colombia, yo estoy aquí en España, no, tengo familia allá y me he enterado un poquito, me voy enterando poco a poco cómo va la situación. eh, y aquí en España, pues tuvimos un mes y poco, desde junio hasta principios de agosto, que ha ido todo bien, se ha ido abriendo todo y, ujú, y ahora vuelve a haber una segunda recaída. Entonces vuelven a cerrar otra vez todo, ¿no? Y mucha gente tiene ese miedo. Ostras, nos van a confinar otra vez, o qué va a pasar con mi trabajo. Sí, con respecto a lo que hemos hablado, ya para ir finalizando la entrevista, eh, a una persona con, con estrés, con ansiedad o que ha perdido el trabajo, eh, que está pasando dificultades, mm, ¿cómo le podría ayudar la psicología positiva a esta persona, ¿no? ujú. Con todo lo Bueno, que se ha hablado y con más cosas que quieras aportar o añadir de tu experiencia y de tu formación a esta bueno, persona. exacto. Ante eso, nosotros lo que hacemos es, primero que todo, hay que, digamos, trabajamos para personas que sean conscientes, ¿sí? Porque, por ejemplo, si ya no estamos en el caso de la psicología positiva, trabajamos mucho la parte de que la persona quiera ir más allá, ¿sí? Que listo, quiero mejorar esto, siento esto, o sea, que la persona misma sea consciente de lo que está pasando, porque hay ciertos niveles, porque si el nivel está muy alto de ansiedad, pues ya realmente ya sería otra persona especializada que lo trate, porque realmente ya, sí, o sea, no lo podemos controlar porque no está siendo consciente de lo que está haciendo y actuando, ni comprende por qué llegó hasta ese punto, ¿sí? Entonces Claro, ahí nosotros como antes psicólogos, dijiste algo muy importante que es la felicidad es una decisión. ujú, Entonces yo creo que las personas que van a llegar a ti quieren cambiar y mejorar. ujú, así es. Y es por eso, porque nosotros buscamos es que el ser humano, o sea, realmente buscamos es que el ser humano vaya más allá, ¿sí? Y si yo dejo, por eso inclusive hay personas ahorita que amigos, personas que llegan, no, ya no, yo no puedo dormir, y pues yo no los puedo tratar porque pues obviamente nos conocemos y a veces las personas cuando uno se conoce, pues digo, no, mira qué pasa, o sea, acude a una persona que de pronto sí, ahorita que estás consciente de lo que estás viviendo, ¿sí? Es que ya llevo una semana que no puedo dormir, Diana, no sé qué está, entonces yo no, busco una persona, acuda porque estás consciente, estás haciendo con él, ya cuando después la persona ya cae en un estado que no quiere hablar con nadie, que ya no quiere expresar nada, ya uno nota que sí, ya está muy, el nivel está muy avanzado. Entonces, entre la psicología positiva nosotros miramos es eso, por ejemplo, las personas que en este momento empiezan a notar, no, que algo está mal, que yo empiezo como a tener esos pensamientos negativos de las cosas, las percepciones negativas de todo,
pues lo que hacemos es mirar, listo, acuden, en el caso de nosotros, como psicólogos positivos, lo que miramos en qué nivel se encuentra primero, el nivel de ansiedad o el nivel de depresión, y si es muy alto, pues ahí nos toca, sí, digamos, remitirlo con una persona especializada que le pueda tratar ya el caso. Pero si ya uno ve que no es consciente, su nivel de ansiedad es bajo, entonces ahí sí yo puedo intervenir y empezamos a mirar en el sentido, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces empezamos a cambiarle como ese pensamiento, y si fuera lo contrario a lo que estás pensando, entonces la persona se empieza a cuestionar un poco, ¿sí? Y empieza a mirar, yo, bueno, pero es que tú, ¿por qué te estás guiando por este lado si mira lo que tú tienes? ¿Sí? ¿Cómo te caracterizas? ¿Qué te gusta de ti? Por ejemplo, empieza uno a sacarle esos aspectos positivos. Entonces, la persona empieza a mirar, bueno, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, ¿qué no te gusta? Entonces ellos empiezan, ¿cuál es el concepto de felicidad? ¿Hacia dónde está enfocado? Para ti, ¿qué es la felicidad? ¿Sí? Muchas personas, como te decía, muchas personas dicen, no, la felicidad es estar con mi familia. Si el día que no está con la familia, entonces ellos como que, oh, ok, sí es verdad, entonces no, eso no, entonces empiezan a darle miras, entonces ahí donde uno interviene hablando de la felicidad es del día a día, es constante, es lo que estés haciendo y eso es lo que a ti te permite vivir plenamente, entonces la persona empieza es como a mirar, ay, sí, efectivamente, ¿sí? Y dentro, por eso, aparte de la psicología positiva, pues trabajamos lo que son valores, en cada sesión, son sesiones, hay un programa ya establecido por la Institución Europea de Psicólogos Positivos que son 11 sesiones enfocadas a ese crecimiento personal, ¿sí? Y a que el ser humano vaya más allá. Dentro de eso se trabaja optimismo, valores, fortaleza, logros, objetivos, resiliencia, sentido de vida. Bueno, se me escapan algunos. Pero, o sea, es eso, o sea, es que el ser humano, entonces, cuando la persona empieza a mirar todo eso, los logros, cuando empieza a mirar los objetivos, cuando empieza cuál es como su proyecto, empieza a planificar, porque uno también le ayuda a la persona a mirar, bueno, por ejemplo, hay personas que me dicen, Diana, yo no sé cuál es como mi objetivo, yo quiero tener un objetivo enfocado hacia esto, pero no sé cómo hacerlo. Entonces nosotros lo que hacemos es estructurarlos, ¿sí? Bueno, miremos acá, mira este objetivo, mira lo otro, entonces empezamos a ayudarle y la persona, ay, sí, por este lado me puedo ir. Entonces lo que uno busca es que la persona se crea, o sea, que él mismo cree que sí, efectivamente ese objetivo me va a llevar a donde yo quiero llegar, ¿sí? Entonces, todo eso es digamos, es muy práctico. La psicología positiva es eso, es muy práctico. O sea, porque la persona misma, o sea, usted, en este caso lo estamos haciendo vía online, ¿sí? Pero si fuera ya presencial, o sea, hay muchas maneras de que la persona llegue y interactúe, o sea, de forma creativa, ¿sí? Con cosas que la persona como que se identifique, o sea, como que los colores, todo eso. Pero ahorita lo hacemos por vía online, pero yo le digo a ellos, bueno, tenga tal material, hojas, hojas de colores, cosas así. Coloca tus valores, coloca tus fortalezas, entonces ellos como que empiezan, ay, sí, eso. Colócalos en tu cuarto, por ejemplo, ¿sí? Palabras positivas, entonces uno también les aporta, bueno, digamos, de mensajes positivos para ellos, ellos los escriben y los pegan en su cuarto, por ejemplo. Es una manera también de que él cada vez que despierte vea todos esos mensajes positivos, que eso es lo que uno se identifica, ¿sí? Es la manera como yo me estoy identificando, yo, wow, Diana, tienes esto, tienes lo otro, tienes estos valores, ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí no me permite que de pronto me frustre fácilmente ante las cosas y que empiece a darle valor a lo que yo tengo, a lo que yo soy realmente, ¿sí? A dejar de pronto siempre darle valor a a los demás, más poder al que dirán, sino que nosotros vayamos mucho más allá. Y dentro de la depresión, por ejemplo, también trabajamos eso, ¿sí? Los estados emocionales. Entonces, ¿por qué está así desmotivado? Entonces, bueno, hay que buscar pues la raíz, porque no se trata de evadirlo, porque es eso, no se trata de evadirlo, sino de comprenderlo. Entonces ahí empezamos, bueno, pasa esto por esto y esto. Entonces empieza a mirar qué te aportó esta experiencia, ¿sí? Entonces la persona empieza a ser consciente de ello. ¿Sí? Entonces, me aportó esto, voy a aprender esto, ¿sí? Ya, bueno, entonces eso ya hace parte de ti, gracias a esa experiencia hoy eres, entonces ella como que, ay, sí, es verdad. A veces nos anclamos ante algo tan muy, o sea, tan pequeño, algo muy mínimo, que creemos que todo es así, o sea, todo es imperfecto, y realmente no. Son mucho más cosas valiosas que tenemos que valorar. Me han salido una cosa que quedan 20 segundos. Ostras. ¿Qué?
Ay, se va a Quedan 20 segundos de la llamada. Pues nada, cortar. agradecerte mucho por la entrevista, por todo lo que has aportado. La colgaré, me ha encantado. Sí, igualmente. Gracias a ti por la confianza. Y nada, saludos, estamos en